Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Kim Jong-un heredó el legado de su padre y su abuelo. Para muchos norcoreanos, su líder Kim Il-sung era un héroe. A partir de 1948, gobernó el país durante casi 50 años, y su pueblo creía realmente en su poder y grandeza. Los retratos de Kim se podían encontrar en todas partes, en hogares, oficinas, tiendas, aulas y otros edificios. Su cumpleaños se convirtió en fiesta nacional y, en su funeral, los asistentes gritaron, «Padre». Sin embargo, como líder supremo, Kim Il-sung sentó las bases de los brutales regímenes de sus sucesores. Encarceló a opositores políticos y moldeó cuidadosamente el sistema educativo para inculcar la obediencia. Promovió la idea de que tenía habilidades sobrehumanas, casi divinas. Y convirtió en chivo expiatorio a cualquiera que considerara que no era lo suficientemente fiel al espíritu revolucionario. Este fue el legado que impartió a su hijo, Kim Jong-il, y a su nieto, Kim Jong-un. El mensaje clave aquí es, Kim Jong-un heredó el legado de su padre y su abuelo. La educación era particularmente importante para Kim Il-sung, quien la consideraba esencial para promover la lealtad y criar a norcoreanos obedientes. Con frecuencia viajaba por todo el país para reforzar la imagen de sí mismo entre su gente y atraerlos con su carisma o, alternativamente, asustarlos haciéndoles creer que había un mundo cruel fuera de Corea del Norte que pretendía hacerles daño y que solo él podía protegerlos. Si Kim Il-sung puso en marcha este camino, su hijo, Jong-il, lo promovió. Mucho antes del fallecimiento de su padre en 1994, Jong-il había sido designado sucesor de su padre. Y, al igual que su padre, cultivó una imagen de sí mismo como figura mitológica y modelo de lo coreano. Se crearon enormes esculturas, obras de arte, monumentos, películas y obras literarias en su honor. Amplió la base política que su padre había creado, exiliando o desacreditando a los disidentes y continuando adoctrinando a la población. Sin embargo, el gobierno de Jong-il se vio empañado por la disolución de la Unión Soviética, uno de los aliados y partidarios económicos más firmes de Corea del Norte. La democracia comenzó a florecer en Asia y, de hecho, en el mundo, lo que hizo que Corea del Norte, con su política marxista-leninista, pareciera estar cada vez más sola. Esto llevó al país a aislarse aún más, a reforzar las medidas de seguridad interna, y a erradicar aún más despiadadamente la disidencia. También, por supuesto, comenzó a desarrollar su programa de armas nucleares, que vio como un elemento de disuasión necesario y poderoso. Este fue el legado con el que nació Kim Jong-un. Y desde pequeño, reconoció que era, en cierto sentido, el heredero al trono. No está claro por qué Kim Jong-il eligió a Jong-un como su sucesor. Cuando cumplió 8 años, en enero de 1992, Kim Jong-un se vistió con un disfraz, aunque no de Batman o Superman. En cambio, era una versión en miniatura del uniforme de un general militar, adornado con una sola estrella. Mientras tanto, los verdaderos generales militares se inclinaban ante él como si fuera de la realeza. Kim se crió en un mundo de inmensos privilegios. Al crecer, dirigió las numerosas villas y mansiones de su familia, los oídos de los sirvientes de la familia, y todos los juguetes y videojuegos que un niño pequeño podría desear. Por otra parte, también lo hicieron los 2 hermanos mayores y la hermana menor de Kim. Sin embargo, fue el elegido en última instancia para asumir el papel de su padre. ¿Por qué ninguno de los hermanos mayores de Jong-un pasó el corte? El mensaje clave aquí es, no está claro por qué Kim Jong-il eligió a Jong-un como su sucesor. Kim Jong-il adoraba a su hijo mayor, Jong-nam. Pero Jong-nam no fue elegido para ocupar el lugar de su padre por varias razones. La primera fue su madre. Finalmente, Jong-il se amargó con ella y la exilió a Moscú, lo que empañó el nombre de su hijo. Y las propias acciones de Jong-nam no ayudaron mucho a mejorar la situación. A medida que crecía, se hizo evidente que era, como su padre, un poco playboy.
Esto provocó embarazosos percances públicos, como la noche en que disparó un arma a ciegas en un club para huéspedes extranjeros en un hotel norcoreano. Pero eso no fue lo que realmente lo descalificó como líder. Más bien, era su supuesto deseo de emprender una reforma política y occidentalizar la economía del país. Según Jong-il, Jong-nam se había convertido en capitalista durante los años que había estudiado en el extranjero, en Moscú y Ginebra. El siguiente de los hijos de Jong-il en la línea de sucesión, Jong-chol, simplemente no fue considerado lo suficientemente fuerte como para convertirse en líder. Jong-chol estaba más interesado en la música y el baloncesto que en la política y, según uno de sus amigos, era un buen tipo que nunca podría ser un villano. Eso dejó a Jong-un, el segundo hijo de Jong-il y su segundo amante. Jong-un se educó en Europa, donde a menudo tuvo problemas académicos. Pero desde muy joven, le apasionaron los deportes, especialmente el fútbol y el baloncesto. Sus compañeros de estudios lo describieron como competitivo y explosivo en la cancha, un creador de juego que odiaba perder. Quizás Jong-il descubrió estas cualidades en su hijo y las consideró propias de un líder. O quizás, de los tres hermanos Kim, Jong-un era simplemente la única opción real. Desde el principio, Kim Jong-un se centró en desarrollar la energía nuclear y cibernética de Corea del Norte. Kim Jong-un hizo su debut político en un desfile militar masivo el 10 de octubre de 2010, el 65 aniversario de la creación del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea. En ese momento, tenía solo 26 años. El desfile tenía por objeto mostrar a los norcoreanos que tanto el partido como los militares apoyaron su ascenso. Poco después, Jong-un fue nombrado vicepresidente de la Comisión Militar Central, admitido en el Comité Central del partido, y se le dio el título de general de 4 estrellas a pesar de no haber servido nunca en el ejército. Es casi seguro que Kim Jong-il estaba preocupado por cómo le iría a su hijo como líder. Pero Jong-un resultó ser un buen estudiante. Inmediatamente después de convertirse en dictador tras la muerte de su padre en 2011, se dedicó a aumentar el poder de Corea del Norte en el escenario internacional. El mensaje clave aquí es, desde el principio, Kim Jong-un se centró en desarrollar la energía nuclear y cibernética de Corea del Norte. Es imposible entender a Corea del Norte sin hablar de las armas nucleares. El armamento nuclear forma parte del alma de Corea del Norte, y Kim Jong-un ha hecho mucho para afianzarlo aún más. Estas armas son su principal punto de influencia internacional, y las utiliza como poderosas monedas de cambio. Por lo general, su estrategia consiste en firmar nuevos acuerdos internacionales y luego desafiarlos casi de inmediato. Dirá, por ejemplo, que suspenderá el enriquecimiento de uranio, o las pruebas nucleares a cambio de beneficios como la ayuda alimentaria. Luego, un par de semanas después, realizará otra prueba. Las naciones occidentales responden con sanciones, pero luego terminan anulándolas en nuevos acuerdos. Junto con las armas nucleares, Kim también ha desarrollado las Fuerzas Armadas de Corea del Norte, aunque su equipo está envejecido y sus soldados están desnutridos. Le va mucho mejor en el ámbito de la guerra cibernética. El país comenzó a lanzar ciberataques ya en 2010. Sus principales métodos de ataque son robar en bancos extranjeros y transmitir virus informáticos. Pero quizás la huelga más conocida fue contra Sony Pictures Entertainment en respuesta a su película The Interview, una comedia en la que Kim es el personaje principal. Enfurecido por la imagen, Kim hizo que sus hackers publicaran la información confidencial de los empleados de Sony, incluidos detalles como las listas de salarios y los números de la seguridad social. En un intento por evitar mayores daños, Sony accedió a dejar de proyectar la película durante un tiempo, una decisión que provocó la ira de, entre otros, el presidente Obama. Al fin y al cabo, ceder ante las demandas de un dictador es exactamente lo que no quieres hacer. Kim Jong-un busca promover la visión de una dictadura del siglo XXI. En el verano de 2012, Kim Jong-un fue fotografiado en una posición algo extraña. En la imagen, está subido a una montaña rusa en uno de los nuevos parques de atracciones de Corea del Norte.
sonríe de oreja a oreja y está rodeado de otros funcionarios norcoreanos que, por turnos, parecen aterrorizados y dichosos. La imagen es discordante. Aquí está, el líder de la sociedad más cerrada del mundo, divirtiéndose en un parque de atracciones. Sin embargo, también es representativo del personaje que Kim busca presentar tanto a nivel nacional como internacional. Ha cultivado, como lo llama el régimen, un país de hadas socialista, con la capital, Pyongyang, como epicentro. El mensaje clave aquí es, Kim Jong-un busca promover la visión de una dictadura del siglo XXI. Los diplomáticos extranjeros suelen llamar a la renovada capital norcoreana de Kim Pyongyang, una mezcla de Pyongyang y Manhattan. Hay apartamentos de gran altura, tiendas que venden productos modernos, niños dando vueltas en patines y mujeres a la moda paseando por las calles. Pero el desarrollo no termina ahí. Fuera de Pyongyang, Kim también ha trabajado para desarrollar la zona de Wonsan, en la costa este, como destino turístico. Ahora cuenta con una tienda departamental multimillonaria, un campo de golf, un aeropuerto y una estación de esquí. ¿Por qué desviar gran parte de los fondos del país a proyectos como este? Bueno, es posible que Kim esté intentando socavar las narrativas dominantes que sugieren que Corea del Norte es un país hambriento, sombrío y en decadencia. Sin embargo, más que eso, Kim quiere que su pueblo crea que sus programas de armas nucleares les han traído prosperidad. Esto está directamente relacionado con su política del Byung-in, o desarrollo paralelo, que sostiene que Corea del Norte puede tener armas nucleares y éxito económico simultáneamente. Este mensaje resuena en un país que sufrió una hambruna devastadora bajo Kim Jong-il en la década de 1990. Durante el mismo, los norcoreanos recibieron instrucciones de apretarse el cinturón y solo comer 2 veces al día. La política Byung-in de Kim está diseñada para hacer que los norcoreanos se sientan prósperos en comparación. Desafortunadamente, gran parte es solo para mostrar. En Pyongyang, las élites viven vidas notoriamente fabulosas y privilegiadas. Sin embargo, en el resto del país, los norcoreanos viven principalmente de los bienes y servicios que ofrecen los grupos de ayuda extranjeros. Las calles de la deslumbrante capital son un sueño lejano. Kim Jong-un quiere que su pueblo lo vea como una visión de vitalidad juvenil, un líder del siglo XXI. Pero la verdad está muy lejos de esta imagen optimista. Más allá de la fachada moderna de Corea del Norte se esconde un régimen brutalmente represivo. Hoy en día, hasta 120.000 personas están encarceladas en campos de prisioneros norcoreanos, donde son tratadas con una brutalidad inimaginable. Los cuerpos y las mentes de los presos son torturados por igual. Todos, incluidos los niños, se ven obligados a realizar trabajos extenuantes en minas, granjas o obras de construcción, y a hacerlo con una dieta de hambre. La falta de alimentos los lleva a obtener sustento adicional capturando y comiendo roedores, ranas, serpientes e insectos. Los guardias penitenciarios torturan con agua, privan a las personas del sueño y la movilidad, y cometen violaciones y abortos forzados. El propósito de los campos de prisioneros es contener y aislar a cualquiera que desafíe al régimen de Kim. Las familias de los disidentes también son detenidas, declaradas culpables por asociación. Pero los campos son solo una parte del reinado de terror de Jong-un. El mensaje clave aquí es, detrás de la fachada moderna de Corea del Norte se esconde un régimen brutalmente represivo. Fuera de los gulags, una cultura del miedo recorre las ciudades norcoreanas. El estado de vigilancia está en todas partes, monitoreando a todos y cada uno de ellos. Los funcionarios recompensan a los vigilantes por denunciar las violaciones de las costumbres sociales por parte de sus conciudadanos. Pueden ser tan simples como que el cabello de una mujer sea demasiado largo, o que un hombre se olvide de llevar el botón patriótico obligatorio en la solapa. Un sistema de vigilancia vecinal garantiza que se registren todos los detalles del hogar de un ciudadano, incluidas todas las posesiones. Los inspectores suelen entrar en las casas sin previo aviso. Más allá de todo esto, Kim está dispuesto a que sus oponentes políticos sean asesinados sin rodeos, incluso cuando sean sus propios parientes consanguíneos.
Quizás el más notable e impactante de ellos fue el asesinato en 2017 del hermano mayor de Kim, Jong-nam, en el aeropuerto malayo de Kuala Lumpur. En rápida sucesión, dos mujeres corrieron hacia Jong-nam y le tocaron la cara. Al hacerlo, administraron un potente agente neurotóxico químico llamado VX, que figura en la lista internacional como arma de destrucción masiva. ¿Por qué hacer esto? En pocas palabras, Jong-nam era un potencial rival por el trono norcoreano. No solo eso, había hecho comentarios a la prensa criticando al régimen de Kim, y siempre estuvo en el ojo público gracias a sus frecuentes publicaciones en Facebook. En resumen, era un disidente al que Jong-un no podía controlar. Sin embargo, el asesinato fue preocupante por razones distintas a las obvias. En particular, destacó la voluntad de Kim de usar armas químicas y biológicas contra sus enemigos. Según estimaciones de los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur, Corea del Norte tiene entre 2.505.000 toneladas métricas de armas químicas y la infraestructura necesaria para utilizarlas como armas. Kim trata de ganar legitimidad política a través de cumbres con líderes mundiales. La zona desmilitarizada coreana, o DMZ, es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Es un tramo de tierra que tiene 150 millas de ancho, y se extiende 1,2 millas entre Corea del Norte y Corea del Sur, con la línea de demarcación militar, conocida como 1550, que las separa. Sin embargo, un día de abril de 2018, la DMZ no fue un lugar de conflicto sino de diplomacia. El presidente surcoreano Moon Jae-in iba a reunirse por primera vez con el dictador norcoreano Kim Jong-un. Ningún líder norcoreano había puesto un pie en territorio surcoreano desde los días de Kim Il-sung. Tras el evento altamente orquestado, en el que Kim pasó simbólicamente por encima de la 1550, los dos líderes se sentaron a tomar el té bajo un bosquecillo de árboles. Era una imagen extraña, pero también emblemática de la reciente estrategia de Kim de lograr una diplomacia altamente visible. El mensaje clave aquí es: Kim trata de obtener legitimidad política a través de cumbres con líderes mundiales. Al principio de su gobierno, Kim avanzó a toda máquina en su programa nuclear. Ahora, hace lo mismo en su compromiso con los líderes mundiales. ¿Por qué decidió Kim dar un giro hacia la diplomacia en primer lugar? La razón principal fueron las intensas sanciones. Las sanciones de las Naciones Unidas fueron devastadoras para Corea del Norte, y cortaron las exportaciones más lucrativas del país por valor de $700 millones. Pensó que si Kim podía hacer caso omiso de algunas de esas sanciones, podría revitalizar la debilitada economía de su país. Sin embargo, la reunión de Kim con Moon fue una especie de ensayo general. El evento principal aún estaba por llegar, una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Al principio de su presidencia, la relación de Kim y Trump era cualquier cosa menos pacífica. Los dos líderes intercambiaban con frecuencia tweets y burlas de ida y vuelta. Kim superó los límites con nuevos ensayos nucleares y de misiles balísticos. Trump respondió con sanciones cada vez más severas. A medida que los dos continuaban desafiándose, la retórica se hizo cada vez más acalorada, a veces literalmente. Trump tuiteó una vez que se enfrentaría a Corea del Norte con fuego y furia. Todas las señales empezaron a apuntar aterradoramente hacia la guerra. En 2017, el Bulletin of the Atomic Scientists proclamó que el reloj del juicio final, un símbolo de lo cerca que está el mundo de la aniquilación nuclear, estaba a 2 minutos de la medianoche. Sin embargo, los dos países nunca llegaron a un conflicto armado. De hecho, ocurrió exactamente lo contrario. Se debe adoptar un enfoque matizado con respecto a Kim y su estado nuclear. El mundo estaba entusiasmado en vísperas de la cumbre Trump-Kim en junio de 2019. Si bien algunos observadores advirtieron que se trataba de un gran error, una encuesta del Pew Research Center de primavera de 2018 mostró que el 71% de los estadounidenses apoyaba la idea de que Trump mantuviera conversaciones con Corea del Norte. En Corea del Sur,
el índice de aprobación de Trump pasó del 9 al 32%. Celebrar la reunión tenía mucho sentido. Después de todo, Kim era, y es, la única persona a cargo del programa nuclear de Corea del Norte. A través de él, Trump podría influir en él hacia la desnuclearización. Sin embargo, el enfoque de Trump ante la reunión tenía mucho menos sentido, y significaba que la reunión estaba condenada a terminar siendo un fracaso. El mensaje clave aquí es, se debe adoptar un enfoque matizado con respecto a Kim y su estado nuclear. Antes de la reunión, Trump insistió en proyectar sus propias opiniones y perspectivas sobre Kim. Al ignorar los análisis de la comunidad de inteligencia, Trump supuso que Kim era un hombre de negocios al que le importaban más las perspectivas económicas de su país que cualquier otra cosa. Pensó que la desnuclearización se reduciría a desarrollar una relación con Kim. Esto, por supuesto, ignoró los hechos esenciales sobre la perspectiva de Kim. El proyecto nuclear es su legado, heredado de su padre, y la identidad de Corea del Norte está ligada a su condición de estado nuclear. Renunciar a él a cambio de dinero estadounidense sería el colmo de la deshonra. La mala interpretación de la situación por parte de Trump significó que se lograron pocos avances reales entre las dos naciones. Tras la cumbre, Kim tomó algunas medidas simbólicas, como cerrar el sitio de pruebas nucleares de Punggye-ri. Sin embargo, esto era más un teatro que una realidad, ya que esos pasos se pueden revertir fácilmente. Para llevar a Corea del Norte hacia una desnuclearización significativa, los líderes mundiales deben adoptar un enfoque más matizado. Para empezar, Estados Unidos y sus aliados deberían tomar medidas coordinadas para desarrollar y fortalecer sus alianzas. Washington debe comprometerse firmemente con la seguridad de sus aliados y mantener fuertes sanciones. También debería trabajar con Seúl y Tokio para desarrollar un menú de opciones que los tres estén dispuestos a ejecutar para responder juntos a la amenaza norcoreana. La creación de estas alianzas intensificará la presión sobre el régimen de Kim. Lo que es más importante, le sugerirá que su programa nuclear es una amenaza más que una ventaja, y que hace que su país no sea más seguro, sino menos seguro. Este enfoque trata a Kim como el actor racional que es, en lugar de la broma, la persona loca o el bebé demasiado grande que los medios de comunicación suelen hacer que sea.